Pedro Sola, cuyo nombre completo es Pedro Sola de la Rosa, nació el 28 de enero de 1947 en el estado de Veracruz, México. En una época en la que la televisión mexicana apenas comenzaba a dar sus primeros pasos. Desde pequeño mostró una curiosidad natural por el mundo que lo rodeaba. Su infancia estuvo marcada por el calor del Golfo, los aromas del puerto y una educación tradicional basada en el respeto, la cortesía y el estudio. Su familia, de clase media, valoraba la disciplina y la cultura. Su madre era una mujer sumamente cariñosa, mientras que su padre, de carácter más rígido, le inculcó el amor por la lectura y la puntualidad. Virtudes que más tarde serían parte esencial de su personalidad profesional. Durante su juventud, Pedro no tenía aún claro que el entretenimiento sería su destino. De hecho, su primera pasión fue la economía. Tras terminar la preparatoria, se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para estudiar economía, una carrera que lo fascinaba por su estructura lógica y su relación con los fenómenos sociales. En sus propias palabras, en varias entrevistas posteriores, Sola confesó que le atraía entender cómo funciona el dinero y por qué la gente toma decisiones económicas que afectan su vida diaria. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa. A pesar de ser un estudiante aplicado, su verdadera vocación no se encontraba en los números ni en las gráficas, sino en la comunicación. Pedro siempre había sido observador, con una curiosa habilidad para analizar el comportamiento humano y contar historias de manera amena. Era el típico compañero de aula que lograba romper el hielo con una anécdota o un comentario lleno de ironía. A finales de los años 60, una época de efervescencia cultural y política en México, Sola vivió intensamente los cambios que sacudían la sociedad. Participó en debates universitarios, se interesó por la literatura y el cine, y comenzó a frecuentar círculos intelectuales donde se hablaba tanto de arte como de política. Aquellos años fueron formativos. No solo adquirió conocimiento académico, sino también una sensibilidad social y cultural que marcaría su futura carrera en los medios. Tras graduarse de economía, trabajó durante un tiempo en instituciones públicas, donde aprendió el rigor del trabajo administrativo y la importancia del orden. Pero en su interior, Pedro sentía una creciente inquietud. Aquella rutina gris de oficina no lo llenaba. Quería expresarse, conectar con la gente, ser parte de algo más dinámico. Fue entonces cuando, por casualidad, un amigo le habló de una oportunidad en televisión. En ese momento, Televisa era el epicentro del entretenimiento latinoamericano. Sin embargo, Pedro no entró de inmediato en el mundo de la farándula. Sus primeros pasos en televisión fueron modestos. Trabajos de producción, coordinación y logística. Aún así, su carisma natural y su mente analítica llamaron la atención de varios ejecutivos. A principios de los años 90, el destino lo llevó a TV Azteca, una empresa recién fundada que buscaba competir con el gigante Televisa. Ahí encontró su verdadero hogar. En un inicio, Pedro formó parte del equipo de análisis y asesoría, pero poco a poco fue ganando confianza frente a las cámaras. Su tono pausado, su mirada franca y su sentido del humor irónico lo hicieron destacar. Pese a su timidez inicial, Pedro Sola se convirtió en uno de los rostros más queridos del programa Ventaneando, un espacio pionero en el periodismo de espectáculos conducido por Patti Chapoy. Aunque ese éxito llegaría más adelante, las raíces de su personalidad televisiva se forjaron en esta primera etapa de vida, donde combinó cultura, curiosidad y una honestidad que, a veces, rozaba la irreverencia. Pedro recuerda con nostalgia aquellos años de formación. Mi vida ha sido una cadena de casualidades afortunadas, ha dicho en más de una ocasión. Y es cierto. De un estudiante de economía con inquietudes intelectuales, se transformó en una de las voces más emblemáticas de la televisión mexicana. El joven que alguna vez soñó con entender los mercados, terminó analizando un mercado distinto, el del corazón de las celebridades. Y aunque el camino no fue lineal, cada paso, cada decisión, lo acercó a lo que más ama,
La comunicación honesta, directa y humana. Su historia demuestra que no siempre los planes iniciales definen el destino. A veces el talento espera silencioso a ser descubierto. Y cuando se combina con perseverancia, incluso los caminos más improbables conducen al éxito. La verdadera transformación de Pedro Sola comenzó cuando ingresó a TV Azteca en 1996, año en que el canal buscaba una identidad propia frente al poder absoluto de Televisa. Al principio, Sola no aparecía frente a las cámaras, trabajaba detrás del escenario, en producción y asesoría de contenidos. Pero su destino cambió drásticamente cuando Patti Chapoy, directora de espectáculos y creadora del programa Ventaneando, lo invitó a participar como panelista. Lo que empezó como una colaboración esporádica terminó convirtiéndose en una carrera de más de 3 décadas ininterrumpidas en la televisión mexicana. Su debut en Ventaneando fue discreto. Pedro no tenía formación como conductor, pero sí una inteligencia crítica y un carisma genuino que el público percibió de inmediato. Su tono pausado, su sonrisa cómplice y su honestidad lo distinguieron. No pretendía ser un presentador perfecto. Era él mismo, sin máscaras. Esa autenticidad fue su sello. En un medio dominado por el glamour, Pedro representaba la voz del espectador común, el amigo que comentaba las noticias del espectáculo desde el sofá de su casa. Durante los primeros años del programa, Ventaneando revolucionó el periodismo de espectáculos en América Latina. Ya no se trataba de notas frívolas o entrevistas superficiales. El formato mostraba análisis, debates y, sobre todo, opiniones. Y ahí, Pedro brillaba. Con su tono socarrón y sus frases inolvidables, se convirtió en una figura imprescindible del panel. A lo largo del tiempo, compartió micrófono con nombres icónicos como Daniel Bisoño, Mónica Castañeda, Jimena Pérez y Patti Chapoy, formando un equipo que se volvió familia televisiva para millones de mexicanos. Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 2007. Fue en 2007, cuando protagonizó un incidente que lo haría viral antes de que existiera el concepto de viralidad, el famoso error del mayonesa Hellmann's. Durante un comercial en vivo, Sola confundió la marca que debía mencionar y exclamó nervioso: «¡Hellmann's! ¡Ay no, McCormick's!». La escena se convirtió en leyenda, y lejos de dañar su imagen, lo volvió más querido. Su naturalidad, su risa espontánea y la manera en que asumió el error con humor mostraron su humanidad. Décadas después, ese momento sigue siendo un referente en la cultura pop mexicana, pero su carrera no se limitó a la televisión. Con el auge de las redes sociales, Pedro Sola se reinventó como influencer cultural. Abrió un canal en YouTube y una cuenta en TikTok, donde combina comentarios sobre espectáculos con reflexiones sobre política, sociedad y su propia vida. Su estilo directo, a veces sarcástico pero siempre honesto, lo ha mantenido vigente entre generaciones más jóvenes. Muchos lo llaman con cariño el tío Pedro de Internet. A lo largo de su trayectoria, Sola ha demostrado que la longevidad en los medios no depende solo del talento, sino también de la adaptabilidad. Ha sido testigo de la evolución del espectáculo, desde las telenovelas doradas de los años 90 hasta los influencers y streamers del siglo XXI. En entrevistas recientes, ha confesado que no se considera un periodista tradicional, sino un observador crítico de la farándula. Alguien que ha visto pasar por su micrófono a cientos de estrellas, amores fugaces y escándalos inolvidables. Su credibilidad se ha construido sobre un principio simple: no mentir al público. Pedro nunca ha temido decir lo que piensa, aunque eso le haya costado enemistades. No me gusta la hipocresía. Si algo no me parece, lo digo. Prefiero equivocarme con la verdad que quedar bien con una mentira, ha declarado más de una vez. Esa filosofía le ha valido tanto respeto como polémicas, pero es precisamente lo que lo diferencia en una industria donde muchos temen hablar con franqueza. En 2021, con más de 75 años, Sola fue homenajeado por su trayectoria en Ventaneando, recibiendo aplausos de sus compañeros
y del público que lo ha seguido durante décadas. En aquel evento, visiblemente emocionado, confesó que jamás imaginó dedicarse al entretenimiento. «Yo estudié economía», dijo entre risas, «pero la vida me cambió el rumbo y aquí sigo, feliz, hablando de artistas. Más allá del muerte». La ironía. Pedro Sola representa una figura de resistencia. Ha sobrevivido a cambios generacionales, fusiones de empresas, modas efímeras y crisis mediáticas. Todas estéticas, sin perder su esencia. En un país donde la televisión cambia de rostro constantemente, él sigue siendo el mismo, un hombre que dice lo que muchos piensan, con la mezcla perfecta de sabiduría y picardía. Detrás del hombre de las gafas redondas, el bigote impecable y las opiniones agudas, se esconde un ser humano sensible, reservado y profundamente reflexivo. Pedro Sola, quien ha pasado la mayor parte de su vida bajo los reflectores, ha sabido mantener una línea muy clara entre su vida profesional y su intimidad. Sin embargo, con el paso de los años, él mismo ha decidido abrir su corazón y hablar sin filtros de su historia personal. Una historia que, lejos de los escándalos, está marcada por la autenticidad y la búsqueda de amor verdadero. Nacido en una familia tradicional mexicana, Pedro creció en un entorno donde las apariencias y el «qué dirán» tenían un peso importante. Durante su juventud, la sociedad mexicana no era un espacio abierto a la diversidad, y hablar de la orientación sexual era, para muchos, un tema tabú. Pedro, hombre culto y observador, aprendió a callar más de lo que sentía. En entrevistas posteriores, ha confesado que vivió buena parte de su juventud con miedo a ser juzgado, y que el amor, en ese tiempo, fue un territorio complejo. Pese a ello, Sola nunca se consideró una víctima del contexto, sino un sobreviviente de su época. En su madurez, cuando ya era una figura consolidada de la televisión, decidió hablar abiertamente de su orientación sexual. Con valentía y serenidad, en una entrevista televisiva declaró: «Soy gay, y lo digo con orgullo, no tengo por qué esconderlo. Me costó muchos años aceptarlo, pero ahora vivo en paz conmigo mismo». Aquella confesión no fue una búsqueda de polémica, sino un acto de libertad. Muchos lo aplaudieron, y él se convirtió, sin pretenderlo, en un símbolo de visibilidad para las generaciones mayores de la comunidad LGBTQ+. Pedro explicó que no necesitaba reivindicarse ante nadie, sino reconciliarse con él mismo, con el niño que alguna vez sintió miedo de ser quien era. En cuanto a su vida amorosa, Pedro ha sido discreto. En raras ocasiones ha mencionado detalles de sus relaciones. Se sabe que durante años mantuvo un vínculo profundo y estable con una persona, a quien ha descrito como su gran compañero de vida. No se trataba de una historia de glamour ni de titulares, sino de una relación basada en respeto, compañía y humor compartido. Él mismo ha contado que su pareja fue quien lo ayudó a superar momentos difíciles de salud y depresión mediática. Aunque no tuvo hijos, Pedro siempre ha mantenido un fuerte lazo con su familia. Habla con ternura de su madre, a quien describe como una mujer amorosa, inteligente y de una paciencia infinita. Su fallecimiento fue un golpe que lo marcó profundamente. «Nunca se está preparado para perder a una madre», dijo alguna vez, «pero ella sigue presente en cada cosa buena que hago». En su casa, donde vive acompañado de sus perros, Pedro ha encontrado la calma que la fama no puede dar. Ama leer, cocinar y escuchar música clásica. Su rutina es sencilla. Se despierta temprano, ve las noticias, desayuna café con pan dulce y dedica las tardes a planificar sus contenidos o grabar videos para su canal de YouTube. A veces, confiesa con humor que prefiere la compañía de sus mascotas a la de algunas personas. Ellos no te juzgan, solo te quieren. Uno de los aspectos más entrañables de su personalidad es su capacidad para reírse de sí mismo. Pedro nunca ha temido mostrarse vulnerable, y esa sinceridad lo ha vuelto cercano a la audiencia. En sus redes sociales comparte anécdotas cotidianas con un toque de ironía y nostalgia. Sus seguidores lo ven como un hombre sabio, que ha aprendido que la felicidad no se mide en fama ni dinero,
sino en paz interior. Su vida personal también está marcada por una filosofía muy particular: la gratitud. Pedro asegura que, a su edad, no guarda rencores ni envidias. Ha sabido perdonar a quienes lo juzgaron y agradecer a quienes lo acompañaron. He vivido bien, dice. He amado, he reído, he trabajado en lo que me gusta. ¿Qué más se puede pedir? Su historia es también una lección sobre la autenticidad y la resiliencia emocional. En una industria donde la juventud y la apariencia suelen ser moneda de cambio, Pedro se ha mantenido firme siendo él mismo. No necesita fingir ni seguir modas. Su mayor éxito ha sido llegar a la vejez con dignidad, humor y un público que lo adora por su transparencia. A sus casi 80 años, Pedro Sola ya no tiene nada que perder. Con una carrera intachable, el respeto del público y la madurez suficiente para hablar sin filtros, el conductor decidió hacer lo que pocos se atreven en el medio artístico: decir la verdad. En una serie de entrevistas y transmisiones en su canal de YouTube, Pedro comenzó a soltar, como él mismo dijo, esas cosas que durante años todos sabíamos, pero nadie quería mencionar en voz alta. El primero de esos momentos ocurrió cuando habló abiertamente sobre la hipocresía dentro de la televisión mexicana. He visto muchas carreras nacer y morir por razones que nada tienen que ver con el talento, dijo con su habitual tono pausado, pero con una mirada cargada de experiencia. Sola señaló que en el entretenimiento existen pactos silenciosos, donde la fama muchas veces se compra con favores, influencias o lealtades a ciertos grupos de poder. Hay quienes creen que la televisión es glamour, pero detrás de las luces hay una lucha constante por sobrevivir en un ambiente feroz y despiadado. En otra ocasión, reveló que algunos programas de espectáculos, incluidos aquellos que compiten con Ventaneando, fabrican escándalos para subir la audiencia. Se inventan romances, se manipulan declaraciones, se editan entrevistas para crear conflictos. El público muchas veces no sabe que lo que ve está cuidadosamente calculado. Su denuncia, aunque no mencionó nombres, generó un fuerte revuelo en redes sociales y dividió opiniones en el gremio. Algunos lo apoyaron por su franqueza, otros lo acusaron de morder la mano que le da de comer. Pero Pedro, fiel a su esencia, respondió con ironía: la mano me da de comer, sí, pero no me manda a callar. Quizás la revelación más fuerte fue cuando confesó que en sus primeros años en televisión fue testigo de abusos de poder. Sin señalar directamente a los responsables, contó cómo algunos ejecutivos y productores utilizaban su posición para manipular y humillar a empleados o artistas. Era común ver que a una joven le prometían una carrera si aceptaba ciertas condiciones. Yo no podía hacer mucho en aquel tiempo, pero jamás lo olvidé. Sus palabras provocaron un silencio incómodo en la industria, porque provenían de alguien que ha estado ahí desde los inicios de la televisión moderna. Pedro también habló del machismo y la discriminación que ha vivido y observado en el medio. Como hombre gay en una época conservadora, confesó haber sido marginado en algunos proyectos. En los años 90, ser abiertamente homosexual podía cerrarte muchas puertas. Algunos decían que un gay no podía ser una figura creíble frente al público. Y aquí estoy, casi 3 décadas después, demostrando lo contrario. Con esa frase, resumió una vida de resistencia y dignidad. Pero no todas sus revelaciones fueron oscuras. Sola también compartió anécdotas curiosas y hasta cómicas de celebridades. Recordó, entre risas, cómo una famosa actriz de telenovelas llegó al foro con una lista de exigencias más larga que su carrera, o como cierto cantante, que entonces prometía ser la próxima estrella internacional, olvidó la letra de su propia canción en pleno programa en vivo. El espectáculo, dijo, no siempre es tan perfecto como lo pintan. Lo que se ve en pantalla es solo una parte. Detrás, todo puede estar en caos. El momento más viral de sus confesiones llegó cuando, durante una charla en vivo, Pedro afirmó que la televisión mexicana está en crisis porque perdió la autenticidad. Hoy todo se trata de escándalo, de mostrar carne o de decir barbaridades para conseguir clics.
Ya nadie se preocupa por la verdad ni por el talento. Se olvidaron de que el público no es tonto. La gente nota cuando le mienten. Esa reflexión resonó profundamente entre los espectadores, que inundaron las redes con mensajes de apoyo, agradeciendo su valentía por decir lo que otros callan. Las declaraciones de Pedro Sola no fueron solo una catarsis personal. Fueron también una radiografía del sistema mediático. Con su voz pausada y su lenguaje sencillo, logró poner en palabras lo que muchos intuían, pero temían confirmar. En cierto modo, se convirtió en la conciencia del entretenimiento mexicano, el veterano que ya no busca aplausos, sino dejar un testimonio honesto antes de retirarse. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si no temía represalias, respondió con serenidad: «A mi edad ya no tengo miedo. Lo único que temo es morirme sin decir lo que pienso». Esa frase resume su legado. El de un hombre que pasó su vida observando el espectáculo desde dentro y que, al final, se atrevió a desnudarlo sin rencor, pero con verdad. Hoy, Pedro Sola sigue apareciendo en Ventaneando, aunque con menor frecuencia. Pero cada vez que habla, el público escucha. No solo porque es una figura histórica, sino porque en una era saturada de mentiras, su sinceridad brilla como un último acto de valentía. Su nombre quedará grabado no solo por su humor o sus icónicas equivocaciones en cámara, sino por su capacidad de mirar a la industria de frente y decir con toda la calma del mundo: